doctor Carlos Mauricio Mejía Gómez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este momento de compartir experiencias. Para todos les comento, el doctor Carlos Mauricio es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, es ortodoncista y y acompañado de la ortopedia funcional de la Universidad Cooperativa de Colombia, posgraduado en ortopedia maxilar hemodinámica funcional de la Universidad Autónoma de Manizales. Tiene su práctica exclusiva en estas áreas, en la ortopedia maxilar y en la ortodoncia. Ahorita precisamente estábamos comentando con él su mayor experiencia, que la están recibiendo y la está realizando en la Fundación Sonríe Pereira Colombia, que también nos está acompañando esta fundación en nuestra asociación, también ha creído en ella, también ve la necesidad de que estemos todos integrados y reunidos por medio de una entidad como esta. Le agradecemos muchísimo su compañía. El doctor Carlos Mauricio nos ha traído una charla de una experiencia muy interesante que ellos han venido trabajando allá en la fundación, y es el manejo de microsomía hemifacial, una mirada desde la ortopedia maxilar. Muchas gracias, doctor Carlos Mauricio, le doy la palabra. Doctora Hilde, mil gracias. Muy amables por la invitación. Para mí es más que un gusto estar con la Asociación Colombiana de Diferencias Congénitas Craneofaciales. Entiendo cuál es el motor. Varias veces la doctora Liliana me ha comentado desde la gestación de la asociación. Entonces sé que hay unos diversos saberes, diferentes competencias, pero todas volcadas sobre un interés superior, que es sobre estos pacientes finalmente de diferencias congénitas craneofaciales, y aportar lo que desde cada uno lo pueda, desde su especialidad. Entonces es un honor estar con ustedes y les agradezco el detalle de la invitación en el día de hoy. El tema de microsomía hemifacial desde la ortopedia maxilar, como decía la doctora Hilde. Entonces, les agradezco de nuevo la invitación a todos, la presencia a estas horas pesadas de todos modos del día, después de llegar de las jornadas laborales convencionales de cada uno. Les agradezco esa bonita disposición para escucharnos, para dedicar este rato, para invertirlo precisamente en nosotros, en nuestros pacientes y en estos conocimientos que queremos recoger, por supuesto. Vamos a hablar entonces de la microsomía hemifacial mirándola desde la ortopedia maxilar. Como siempre, las fundaciones que llevo en el corazón, por supuesto, la Fundación Abrazar, durante 20 años estuve vinculado con ella en la ciudad de Armenia, más específicamente en Calarcá. Y hoy por hoy con la Fundación Sonríe, más o menos desde hace unos 12 años también. Allí hemos tenido un crecimiento muy importante en conceptos de labio y paladar hendido y microsomía hemifacial. Son estas fundaciones las que nos han permitido crecer, pertenecer, digamos, a estas vivencias de estos pacientes con sus familias, adhiriéndose a unos tratamientos que muchas veces no son fáciles para ellos. Entonces, inmensamente agradecido a estas fundaciones y a todos sus miembros también por abrirnos también su espacio. Estas fundaciones, las familias que están adheridas a ellas. Un reconocimiento completo. Entonces, vamos a hablar pues, de una alteración que pues, no es la segunda después del labio y paladar en cuanto a prevalencia. Perdón, yo retiro un poco. Fue descrita entonces por primera vez en 1881 usando un término que recogiera tres factores importantes como la microta unilateral, la macrostomía y la malformación de rama mandibular y cóndilo. De manera sinónima también se ha descrito como un síndrome de primer y segundo arco branquial, disostosis otomandibular, displasia otoauriculovertebral y displasia facial lateral. Es, como les decía, la segunda malformación craneofacial más común después de la fisura del labio y paladar, con una incidencia estimada de 1 entre 5.600 nacidos vivos.
Su etiología se desconoce básicamente, pero hay dos teorías que tratan de explicarla. Y es una que tendría que ver con el tema del desarrollo del sistema vascular, una alteración entonces de la arteria estapedial, una hemorragia allí en la formación, y una migración ectodermal con alteración, entonces un menor factor de crecimiento vascular endotelial, alterando entonces las células de la cresta neural comprometidas justamente con esta formación de tejidos ectodérmicos. Clínicamente, pues es una deficiencia en esa unión de tejidos blandos, duros y todo ese componente neuromuscular que rodea en la cara. Si vamos a hablar del primer arco, pues habría una afectación de la porción inferior de ATM, la rama mandibular, los músculos de masticación y oído, anomalías de pabellón auricular y oído. Y relacionadas con el segundo, entonces, se alteraría el nervio facial con los músculos de la expresión facial. Entonces, digamos que, resumiendo, sería un crecimiento mandibular asimétrico desde el nacimiento, con una deformidad que va siendo progresiva, ipsilateral, y el esqueleto facial del otro lado. Para acercarnos a ello, pues desde el punto de vista que nosotros podemos impactar, que es la anomalía descrita dentro de la microsomía hemifacial, pero la que tiene que ver con el defecto mandibular, nos acercamos a través de la clasificación de Prusansky. Entonces, viendo el esquema, el lado izquierdo de sus pantallas, pues estaríamos en un grado 1, que es una afectación que tiene que reconocerse con unos tejidos hipoplásicos del componente mandibular y de la ATM. En el grado 2 entraríamos a tener presencia de esos tejidos, pero ya con anormalidad en la forma, definitivamente. Y en el grado 3, pues esos tejidos están prácticamente ausentes, músculos severamente hipoplásicos, y entonces es una formación alterada con degeneramiento entre el grado 1 hasta llegar al grado 3 en la severidad, por supuesto. Por estos defectos, pues los pacientes van a tener, y va a ser algo muy importante durante la charla, el lado del defecto va a ser un lado de mínima dimensión vertical que se va a convertir per se en el lado predominante de la masticación del paciente. O sea, hacia el lado del defecto de la hipoplasia, el paciente va a estar masticando unilateralmente y por eso va a ser un plano oclusal canteado, es decir, va a estar inclinado más alto hacia el lado del defecto, el plano oclusal. Entonces, como hallazgos comunes, nos vamos a encontrar unas desviaciones laterales de la mandíbula hacia el lado del defecto, un plano oclusal, como les comentaba, más elevado hacia el lado del defecto, una masticación entonces que va a ser también unilateral al lado del defecto, una cavidad glenoidea, por tanto, que va a estar más baja en el lado del defecto porque no vamos a tener un cóndilo que esté haciendo el estímulo allí mecánico. La dimensión vertical disminuida en el lado del defecto y normalmente con una distoclusión, es decir, pacientes en clase 2. Esa es como el hallazgo común clínico. O sea que para que nos vayamos como familiarizando con ellas y lo tenemos de frente, vamos a estar hablando de un plano oclusal canteado, siendo más alto hacia el lado del defecto, lado de predominancia a donde el paciente va a estar la mayoría de sus ciclos masticatorios haciendo, y por tanto es un factor que no va a tener autocorrección porque básicamente el paciente va a estar mastique y mastique solo por ese lado. Al hacer la masticación solo por este lado, por las leyes de crecimiento que comúnmente manejamos, lastimosamente el paciente va a desarrollar longitudinalmente la mandíbula del lado contrario, es decir, la del lado que no estuviese afectado. Por eso caemos en el día a día en la simetría facial, es decir, el lado afectado se va quedando corto, mientras que el lado supuestamente sano, el de menos afectación, básicamente sería un lado longitudinalmente mayor. Entonces, nos vamos familiarizando con estos pacientes. En la gráfica vemos esta niña, entonces tiene su plano bicomisural, o sea, el de los labios, su plano también ocular, canteado, siendo más alto al lado del defecto, por supuesto. En la tomografía estamos confirmando el canteamiento, es decir, la inclinación del plano oclusal.
Y esto es mínima dimensión vertical en el lado del defecto comparado con el lado no afectado. Seguimos familiarizando con estos pacientes, entonces en hipoplasias severas vamos a estar observando mínima dimensión vertical, por supuesto, al lado del defecto, y la hemimandíbula del lado sano es una mandíbula mucho más larga, puesto que el estímulo de masticación permanente en el día a día hace que el paciente al morder por este lado, el del defecto, el de la mínima dimensión vertical va a elongar más la hemimandíbula. Por eso es el tema sumado no solo del defecto, sino de la simetría facial que van desarrollando. Más largo el lado contralateral del defecto. Lo podemos seguir observando. En este chico observamos que hay una agenesia de cóndilo, de la parte final también de rama, hay una dimensión vertical disminuida en el lado del defecto y como hallazgo común, un lado corto, la hemimandíbula del lado del defecto y una hemimandíbula más desarrollada en el lado sano. Entonces, la discusión entonces a partir de estos objetivos de tratamiento que serían incrementar el tamaño de esa mandíbula subdesarrollada y mal formada y los tejidos que estuvieran involucrados, los tejidos blandos, crear una articulación entre esa mandíbula y el hueso temporal cuando se encuentra ausente, corregir las deformidades secundarias de ese maxilar, estos serían como los objetivos, teniendo en cuenta que estamos en un marco de multidisciplinaridad, un marco de multidisciplina, entonces una combinación de técnicas ortopédico, ortodóntico, quirúrgicas se deben considerar, por supuesto. Entonces, nuestra pregunta es, ¿puede entonces la ortopedia maxilar aportar en algún sentido mejorando el pronóstico de la microsomía hemifacial? O sea que hablando de tratamiento básicamente y teniendo en cuenta que de todas las asimetrías es la microsomía hemifacial la más variable en la expresión y es muy impredecible en cuanto a la respuesta a la modificación del crecimiento. Básicamente es variable e impredecible. ¿Qué terreno estamos pisando? Estamos pisando un circuito de desarrollo limitado, es decir, estamos con un paciente que al no alternar masticación, con ciclos alternados de masticación al lado derecho, al lado izquierdo, sino con masticación unilateral al lado del defecto, tiene un circuito de desarrollo, un esquema de desarrollo muy limitado, y aquí en el esquema estamos mostrando pedaleando con llantas cuadradas, poco rinde. Un estímulo de crecimiento inadecuado finalmente, porque es la masticación, el estímulo diario de crecimiento y lo estamos haciendo prácticamente limitado a un solo lado y nos está perjudicando de manera grande el lado contralateral porque estamos creciendo asimétricamente. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos a la mano como herramientas que nos produce, digamos, la investigación, el recoger las experiencias, los reportes, las series de casos? Todas estas herramientas nos dicen que hay un recurso que se llama el cambio de la postura terapéutica, realizar un estímulo de crecimiento, una excitación neural, reactivar el circuito de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro hueso móvil siempre será la mandíbula. Ella estará siempre en acción de poderse modificar, pero nuestro maxilar superior es el que podemos modificar en el sentido del plano oclusal que va a recibir esa mandíbula. Entonces ahí está nuestro gran reto y es lo que vamos a estar describiendo hacia adelante. El objetivo entonces de nuestro tratamiento va a ser que la dimensión vertical del lado más afectado se estabilice con la del lado menos afectado para que ese plano oclusal pase del canteamiento inicial a ser un plano plano. Esto nos va a permitir entrar en una dinámica de masticación diferente. Como les he dicho, en este esquema el paciente va a tener masticación preferente hacia el lado del defecto, creando una simetría por el estímulo constante de estímulo longitudinal de crecimiento a la mandíbula contralateral. Mientras que en este esquema, como está plano el plano oclusal, vamos a poder alternar la masticación a ambos lados y esa va a ser la clave entonces de que el desarrollo pueda tener respuestas importantes de crecimiento incluso
en el sitio del defecto. En el sentido transversal, entonces, nuestro objetivo va a ser buscar una inclinación contraria al vector de crecimiento que ese maxilar está teniendo, con el objetivo de que nos permita una masticación bilateral. Con el objetivo, por supuesto, de que alternen los ciclos masticatorios. En esta situación, ya los ciclos de masticación de un paciente ya pueden ser alternados. En ese punto, sí le podemos decir al paciente, debes comer al lado derecho, al lado izquierdo, debes tener ciclos alternos, mientras que en esta situación, aunque le digamos al paciente que lo debiera hacer, él por sí mismo no sería capaz de realizarlo. Entonces, nuestra terapéutica estará encaminada a través de nuestra aparatología a conseguir esto. Básicamente, primero vamos a buscar el aplanamiento del plano oclusal del maxilar superior y que la mandíbula se nos vaya acoplando a esa propuesta de plano oclusal ya modificado. La resultante entonces que estaríamos buscando en los casos sería esto, que los canteamientos se nos tornaran o las inclinaciones se nos tornaran en unos planos completamente planos para producir masticación bilateral y estímulo de crecimiento, por supuesto. Los aparatos que se han descrito pues, son básicamente con ese objetivo de que se permita un crecimiento mandibular y preservemos la línea media mandibular. En nuestro campo pues tenemos reportes de aparatos como las pistas planas, el Quadelis, el Bionator con arco extraoral, los Simoes Network, que son aparatos que se llaman SNs. Y con la estimulación de ese aparato, la idea es que sea posible obtener incluso algún desarrollo en los tejidos blandos o por lo menos extender dichos tejidos, incluso de esta manera, si requerimos hacer cirugía, para que ella misma tenga mejor pronóstico, tenga más éxito también, a expensas que los tejidos blandos crezcan también en pos de que su tejido de soporte también fue estimulado en el crecimiento. Entonces se describe una técnica de mordidas, es decir, cuando recibimos al paciente, se le toma un registro con una cera, enseguida lo vamos a ver, ablandándola para hacerla más moldeable, adquiriendo un grosor más o menos entre 4 o 6 milímetros, recortándola de los caninos hacia los últimos molares y, algo muy importante, tomando la línea media centrada y una relación de borde a borde en la parte anterior para que esa sea la nueva situación en la que el paciente mantenga a través de la aparatología. Entonces, digamos, este es el espesor y aquí lo que nos están mostrando es un paciente inicial sin un registro y aquí con el registro que se propone, una línea media centrada con un espesor más o menos de unos 4 milímetros en esta parte. Y ahora vamos a mirar por qué. Eso va a provocar básicamente la presencia de esa cera, que la región posterior tenga apertura y ese va a ser un punto importante del desarrollo en esa región, básicamente que ha estado subdesarrollada. La serie de casos que vamos a ver a continuación, el elemento terapéutico, la aparatología, escogida fue el Bionator y básicamente permitiendo hacer unos incrementos de acrílico en el lado contrario al del defecto, de acuerdo a los requerimientos que vayamos teniendo. Esto sería como la vista posterior de esa aparatología, básicamente. Este es el aparato y en el lado del defecto, asumiendo que este fuera el lado, vamos a dejar libre completamente sin que los dientes tengan contacto, o sea, en inoclusión ese lado, mientras que en el lado sano, digamos que vamos a colocar acrílico para anclar esa mordida, para darle estabilidad y para mantener la línea media centrada, ya lo vamos a ver de frente, ¿sí? Es un aparato que se denomina muy bioplástico, es decir, tiene más presencia de acrílico para ayudar en ese cambio, lo que estamos diciendo, en el cambio postural terapéutico de la mandíbula, como en la nueva posición a la que le estamos apuntando. Y este es el espesor de acrílico en el lado sano, mientras que en el lado afectado, como vimos, se deja completamente libre. Ya lo pasamos a ver clínicamente. La primera experiencia entonces que vamos a mostrar, y se la comentaba minutos antes a la doctora Hilde, es decir, la primera experiencia que me llevó más o menos por allá en el año 2010 a acercarme a estos temas. Menos mal fue un tema de una agenesia condilar aislada, no asociada a síndrome, alteración craneofacial. Dios fue allí muy generoso, dejándome acercar a estos pacientes con un grado, digamos, de dificultad mínimo
para ir conociendo y irme acercando y saber de lo que estábamos, ante lo que estábamos presentes. Una niña de 6 años, la menor entre 2 hermanas, sin antecedentes prenatales importantes, ni en el parto, nada confirmado genéticamente de alteración craneofacial, un evento único en la familia, antecedente de injerto autólogo de costilla a los 3 años, tenemos en cuenta que la conocí aquí a los 6, pero en su antecedente a los 3 tuvo injerto autólogo, y sin antecedentes en ortopedia maxilar. Básicamente, una niña que a los 3 años fue, digamos, intervenida con un injerto autólogo de costilla. Y fue remitido este paciente al servicio de la fundación en ese tiempo, Abrazar, por el servicio de cirugía maxilofacial. Esta es la niña que yo conozco. Básicamente, ahí vemos la desviación del mentón que confirma ese leognatismo, básicamente, y confirmar la regla que hacia el lado del defecto es un lado más corto mandibular, mientras que al lado no afectado, la hemimandíbula es más larga. Ya sabemos porque predominante este es el lado de masticación que lleva a desarrollar más la hemimandíbula del otro lado. Esta es una radiografía de panorámica de la niña a los 3 años, básicamente que nos confirma que no tenía formación condilar. Esta es la niña que yo conozco y un motivo muy importante de su consulta fue un relieve óseo preauricular en el tejido blando, ¿sí? Esta fue la paciente que yo conocí. Básicamente el motivo de consulta era esto para los papás y para ella. Ella de corriente pues llevaba su cabello hacia ese lado porque realmente le afectaba tener como este relieve óseo preauricular. Esa fue la niña que yo conocí, confirmando pues la desviación facial y todo. Intraoralmente encontrábamos que tenía una sobremordida vertical, es decir, este paciente, hablando de función miodinámica, es un paciente que no hace lateralidad, sino que por esta sobremordida profunda prácticamente mantiene en ciclos verticales, apertura y cierre, y muy esporádicas las lateralidades. De todos modos, el mayor desarrollo del lado derecho hemimandibular es porque el paciente per se va a estar con trabajo de masticación unilateral en el lado del defecto, porque este va a ser su lado de mínima dimensión vertical. Entonces, digamos que en el diseño de los aparatos, guiándonos por ese cambio de la posición mandibular terapéuticamente, entonces centramos líneas medias. Acuérdense que al lado del defecto vamos a dejar libre y en el lado contrario vamos a dejar acrílico en el lado sano y en el lado contralateral vamos a dejar, en el lado del defecto vamos a dejar libre completamente, básicamente. Entonces, digamos, estamos con mandíbula centrada, aumentando dimensión vertical. Esta es la paciente que vamos teniendo con una mejor corrección de su asimetría facial. Ya estamos con un mentón más centrado con su línea media facial, básicamente, y a expensas de que su dimensión vertical se va recuperando. Y bueno, todos estos aditamentos que van haciendo estímulos de crecimiento tanto en la parte superior como inferior. Así se verían entonces sus aparatos. Entonces, libre de acrílico en el lado del defecto, acrílico interoclusal, que nos garantiza la inoclusión de este lado, es decir, el no contacto, y el centramiento de línea media, básicamente. Llega un momento en que en nuestros controles y clínicamente tenemos que verificar que el paciente esté haciendo lateralidades, o sea, esto en nuestra evolución es el ser o no ser del tratamiento, es decir, cuando el paciente hace esta alternancia, es decir, puede ir guiado por los caninos a hacer esto a derecha y izquierda, estamos tranquilos que el paciente realmente sí está haciendo masticación bilateral. En realidad, sí está haciendo ciclos masticatorios alternados. Y por supuesto, eso está respaldado por la recuperación de la dimensión vertical del paciente. O sea, ya superamos definitivamente esa sobremordida profunda. Entonces, seguimos como en una secuencia manteniendo su línea media, su alternancia masticatoria, su dimensión vertical recuperada, básicamente, y seguimos haciendo el cambio de aparatología con la misma premisa, es decir, acrílico interoclusal en los diferentes aparatos que usamos y dejando inoclusión en el lado del defecto.
básicamente. Seguimos, sin embargo, registrando la presencia del relieve óseo, aunque vamos progresando pues en nuestro tema intraoral, vamos teniendo facialmente estos progresos, o sea, de nuestra desviación inicial, el levognatismo, vamos teniendo simetría facial de mentón con su línea media. Lo seguimos corroborando a 2 y 3 años de tratamiento. ¿Sí? Aquí empezamos a hacer control simplemente con radiografía panorámica y me llama la atención en un momento de control una neoformación acá condilar. Como les digo, esta fue mi primera experiencia en este tipo de paciente. Entonces, al otro año seguimos con todos los controles normales y volvíamos a hacer control con radiografía panorámica y era pues reincidente la imagen de esta formación condilar de reemplazo. Esta es la comparación de la radiografía que yo conozco a los 3 años y la que estamos obteniendo a los 8, donde definitivamente hay formación condilar. Sin embargo, queríamos pues como confirmarlo, hicimos tomografía y efectivamente el hallazgo se confirma, básicamente. A la par pues que todo el desarrollo del paciente muy favorable nos colabora con toda esa situación, ¿sí? Digamos que todo ese crecimiento se iba reportando acá y aquí estaba la presencia del residual de todavía algo del injerto autólogo, pero nuestro crecimiento se estaba dando acá en esta zona, básicamente. Seguíamos normalmente estimulando el crecimiento normal con lateralidad, derecha, izquierda, dimensión vertical, manteniendo la simetría facial completamente. Seguía el proceso la paciente. Muy importante, verificando que estuviera alternando su ciclo, es decir, que pudiera ir sin ningún problema, es decir, sin depender de aparatología, de hacer masticación a ambos lados. Eso es la premisa, básicamente. Y digamos que hasta ahí, hasta ese punto de respuesta, o sea, comenzamos a los 6 años y 6, 7 y 8 años, o sea, en 3 años de tratamiento, hicimos ese reporte de ese crecimiento condilar en el Journal of Clinical Pediatric Dentistry. Yo le agradezco siempre al doctor Germán Ramírez, pues él es un odontopediatra en Canadá que él conoció este caso, se interesó mucho cuando conoció estos resultados y realmente me animó a documentarlo. Hicimos la presentación ante el Journal, hicimos todo el tema documental y este caso lo publicamos en el 2013, reportando ese crecimiento, básicamente, reportando también el cambio en el patrón funcional del paciente, logrando esa simetría facial importante. Digamos que esta sería la comparación que tendríamos en imagen de panorámica sencilla a los 3 años y lo que estábamos obteniendo a los 8 años. Y como les digo, pues tuvo su reporte en este journal, que si alguno tiene interés en él, más adelante ven que luego reportamos seguimiento a los 5 años. Y los artículos están muy a la orden, por supuesto. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Seguimos haciendo el control de crecimiento y desarrollo normal, alternando masticación, bilateral, manteniendo dimensión vertical, manteniendo todos sus patrones de crecimiento normales y básicamente pues generando estabilidad oclusal a expensas pues de que nuestra agenesia condilar pues ha sido reemplazada por un cóndilo compensatorio de reemplazo por puro estímulo funcional y eso está pues confirmado acá. Sin embargo, observan que la porción lateral en estas tomas nos muestra todavía que prevalece allí ese relieve óseo. Pero entre 2010 y a través de esos años de tratamiento nos encontramos de buena manera. Un día llega la niña en el 2016 con el cabello recogido, por supuesto, como nunca la había visto yo. Y lo que sucede aquí es que nuestro relieve preauricular pues ha desaparecido sin ningún tema quirúrgico, sin ninguna intervención diferente a lo que es el día a día del paciente.
Es decir, ha habido una reabsorción fisiológica. Si comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, no hay ninguna diferencia entre ambos. Entonces desaparece completamente ese relieve. Como les digo, ese seguimiento lo reportamos 5 años después. Entonces mostramos estabilidad en lo que es esa desviación del mentón hacia el lado izquierdo, ese levognatismo superado en el tiempo. Aquí estamos a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años, a los 13 años completamente, y es el resultado que termina siendo estable. Por supuesto, reportamos el tema desde el cambio oclusal y lo que funcionalmente nos permite tener ese crecimiento a distancia a nivel condilar, que esta es la alternancia de masticación, lo que nos permite llegar allí. Y por supuesto que reportamos ya la reabsorción fisiológica de lo que era ese relieve óseo preauricular. Eso fue un reporte 5 años después en el mismo journal, como les digo, que está a sus completas órdenes. ¿Qué podemos hablar de ese relieve cuando desaparece? Aquí estamos con una tomografía comparando a los 9 y a los 13 años, y definitivamente estamos viendo que a los 9 años, comparado con la pared anterior cigomática, estamos casi en línea con el relieve óseo. Sin embargo, a los 13 años estamos teniendo que ese relieve óseo se ha ido reabsorbiendo por la función, por toda esa dinámica, y ya estamos lejos de la línea roja que originalmente nos estaba manteniendo casi en paralelo. Eso lo confirmamos pues tomográficamente. La explicación está dada pues por una unidad de remodelado óseo. Nos dice allí, y hace parte de la discusión en los artículos, que nuestro cuerpo por 17 semanas reemplaza y neoforma 200 unidades multicelulares de ese tejido óseo, de tal manera que en 17 semanas y un año tiene 52, 51, o sea que en un año estaremos remodelando aproximadamente 600 unidades multicelulares óseas, de tal manera que en 1 a 2 años estaríamos haciendo remodelación de 600 a 1200 de las unidades. Esto es importante cuando queremos hacer, digamos, comparaciones, revisiones, incluso las mismas tomografías, que sugiere que esos cambios morfológicos observados clínica y radiográficamente no pueden ser medidos después de al menos 5 años o más. Es decir, para que ese remodelado incluso ya empiece a ser muy detectable por las imágenes, por supuesto. Entonces nosotros podemos seguir con nuestras panorámicas ya en el tiempo después de haber confirmado eso tomográficamente, y encontramos una formación condilar importante. Si vamos con el lado contrario, estamos en algo muy similar, el desarrollo muy simétrico del paciente y todos sus patrones, y digamos que estos clavos quirúrgicos, estos tornillos quirúrgicos nos sirven en buena medida como para tener relación también como punto fijo de cuánto o en qué medida ha crecido el paciente, que es evidente. Nuestro punto de referencia, digamos, a los 3 años en esa radiografía que pude observar como antecedente, era en este momento la formación del 6, es decir, el primer molar estaba a esta distancia de lo que sería el cóndilo del paciente, es decir, la formación más distal en su rama. Miren el recorrido que yo hago en este momento y miren el que hago desde el 6, es decir, estamos hablando del mismo diente, pero 10 años después hacemos un recorrido hacia el cóndilo, y evidentemente pues no vale la pena ni medirlo, es un crecimiento realmente importante, pero más que sea ese crecimiento unilateral, es verlo en el contorno, que es un crecimiento que ha traído, digamos, simetría y estabilidad en ese crecimiento del paciente, por supuesto. Siempre hablo de mi primera experiencia, porque ya luego la vida, Dios y nuestras fundaciones ya lo van acercando a uno a otro tipo de pacientes, y por ejemplo, aquí ya vamos a ver una niña de 10 años, la hija menor de entre 3 y 2, con una microsomía hemifacial tipo 2A, o sea, un componente morfológico más comprometido de ausencia, más hipoplasia, no es confirmado por genética ningún síndrome,
No es porque no lo haya, sino porque no se realiza esa prueba. Un evento único en la familia, antecedentes quirúrgicos, había tenido reconstrucción del pabellón auricular, el control por ortopedia y otorrinolaringología. Nunca antecedente de ortopedia maxilar, que si recuerdan en el caso anterior tampoco había ortopedia maxilar como antecedente, y remitido a nosotros, pues en la fundación, por cirugía maxilofacial. Este es el caso de la paciente. Esta es la paciente que yo conozco. Esta es simplemente antecedente. Siempre es bueno mirar con qué formación viene el antecedente, qué formación hay precedida allí. Yo los conozco aquí, pero lo que hago énfasis en el día de hoy es que estas condiciones de hipoplasia, en el caso presente al lado derecho, pues nosotros tenemos toda la potencialidad de actuar a partir de estos defectos que vemos también, como el paciente anterior, una sobremordida vertical del 100% que no le permite al paciente bilateralidad, alternar ciclos masticatorios, y es lo más importante en etapas de crecimiento para activar, digamos, el tema de crecimiento simétrico mandibular. Por supuesto, entonces este va a ser nuestro cambio postural terapéutico. Hacia esto se va a encaminar nuestros esfuerzos, lo vamos a estar siguiendo todo el tiempo, y que el paciente sin necesidad de aparatología llegue a un punto de mantener esa dimensión vertical que estaba perdida, recuperada y con un plano cruzal, es decir, un sustento cuando haga su mordida que le dé la estabilidad a la nueva posición. Y eso nos va a dar unos reportes en crecimientos distales. Por ejemplo, vamos a observar aquí que este sería un lado más corto en la mandíbula, es decir, su lado derecho, por supuesto, el lado defecto, y vemos un lado hemimandibular más largo, contrario al lado del defecto, como estamos viendo que inicialmente fue el lado derecho. Estímulos más o menos que se van de 3 años, 2016, 17 y 18, nos ponen en un rango de apuntarle más a la simetría a partir de que estas posturas nos van a dar crecimientos simétricos desde que el paciente, vuelvo y lo ratificó, puede hacer masticación balanceada derecha-izquierda, derecha-izquierda. Y digamos que estas posiciones las vamos a ir corroborando en tomografía, estos nuevos crecimientos también, básicamente para tener el reporte de crecimiento en el sitio que va a estar dando más estabilidad a la situación. Como antecedentes les decía, estas son sus tomografías en el año 2010. Esta sería la relación entre cóndilo derecho e izquierdo, básicamente. Esto es cuando nos conocemos y estamos en 3 años de tratamiento y llegamos a tener, digamos, pues una imagen de cóndilos derecho e izquierdo, pues de un volumen bastante aceptable, pero más que eso es que la función misma del paciente y su aspecto nos hablen que estamos apuntándole a la simetría y al estímulo del cóndilo hipoplásico cuando el antecedente no lo confirmaba de esa manera. Entonces, para verlo como más claro, estará la situación hipoplásica a los 5 años y está la situación a los 13 años cuando pues ya estamos terminando como nuestra fase activa de tratamiento. Miren, las hipoplasias entre derecho e izquierdo, básicamente, es muy diferente a lo que tenemos realizado a los 5 años. Bueno, el paciente a continuación ya es un paciente de género masculino de 5 años, si hay síndrome confirmado de Goldenhar, confirmado por prueba genética, antecedentes, reconstrucción de oído medio izquierdo, control por cirugía plástica, si tuvo algún tratamiento previo en ortopedia maxilar y remitidos a nosotros por el servicio de cirugía maxilofacial. Entonces, como antecedente, a los 3 años, porque cuando yo digo antecedentes, es que todos estos pacientes andan con sus bolsitas de radiografías para arriba y para abajo, entonces es bueno uno detenerse si los conoció, digamos, a los 5 años, que venía pasando a los 3, a los 4,
Básicamente, entonces, estas son imágenes a los 3 años, donde mostraba evidentemente un defecto en el crecimiento de rama y cóndilos derechos, por supuesto, comparado con el crecimiento condilar y de rama izquierda. Este es el aspecto del paciente. Entonces, en los hallazgos habíamos visto, en el lado del defecto hay canteamiento del plano oclusal, del plano bicomisural, ¿sí? El tema de la microtia, que hace parte también de la configuración del síndrome, básicamente. Digamos que estas son las secuencias. En lo que hago hincapié es que los empezamos a tratar tan inclinados como están esos planos oclusales, siendo el objetivo irlos nivelando. Como les decía, el objetivo primario es el maxilar superior, nivelar ese maxilar superior y ya que la mandíbula vaya adecuando a través de su comando neuromuscular para poder adaptarse al plano oclusal que le provee el maxilar superior. Por eso es clave modificar el maxilar superior, bueno, inicialmente. Y vemos que estos cambios vienen acompañados cuando el paciente ya puede hacer, vuelvo, insisto, alternancia masticatoria, es decir, ciclos masticatorios derechos e izquierdos. Podemos empezar a ver en el paciente también que su crecimiento condilar de reemplazo empieza también a funcionar. Eso lo vamos corroborando en las tomografías posteriores, pero muy importante es que clínicamente lo vayamos evaluando, lo vayamos haciendo evidente, y que nuestra paratología cada vez entonces, inicialmente tan canteado como este, la podemos modificar, y esto es a expensas del manejo con el acrílico. En este caso lo haríamos a este lado el incremento para tener en oclusión este lado, que sería el del defecto, para conseguir crecimientos a distancia compensatorios como los observamos acá, y que los cambios en la dentición se vayan sucediendo común y corriente de acuerdo a la edad del paciente, sin que sea entonces para nada mandatorio que esto hay que hacerlo en dientes permanentes. Estaba hablando con la doctora Hilde, que es bastante importante incluso hacerlo desde una dentición o mixta temprana, incluso a veces desde lo temporal es importante estimularlos, por supuesto. Controles clínicos, no quiero pasar así, lo hacemos con un elemento, la platina de Fox, es algo que conseguimos fácil, de tal manera que no necesitamos andar de tomografía en tomografía, porque como ya les decía en el artículo escrito, tampoco hay una variación importante y no se justifica hacer tomografías por deporte cada 6 meses ni nada de eso. Entonces, el objetivo, y quiero que se quede esto muy claro, es que clínicamente tenemos la oportunidad, por el cambio postural terapéutico, de lo que le podemos imprimir al potencial de modificación, de adaptación de esa mandíbula, es a modificar el plano del maxilar superior para que la mandíbula se vaya adaptando con todo su componente, y pasar de este esquema inicial que les mostraba del canteamiento inicial siendo más alto al lado del defecto, irlo, digamos, volviendo más recto, como lo estamos observando en la evolución del paciente. Por supuesto que quedan aspectos pendientes muy importantes. Nunca el objetivo de esto es evitar cirugías, ni las ortognáticas, ni ninguna otra en absoluto, ni los distractores. Es simplemente una propuesta de hacer el estímulo de crecimiento en edad de crecimiento, básicamente. Entonces, seguimos en el tiempo. Este chico va haciendo su recambio normal, se va instalando cada vez más en su dentición permanente, básicamente. ¿Y quién nos soporta el cambio? El plano oclusal en el que quedamos, un plano que nos respalda en el cambio, digamos, de la condición inicial viciada que tenía el paciente. Este es un control tomográfico en este año donde evidenciamos que ese cóndilo sigue incluso teniendo buenos porcentajes de crecimiento. Aquí estamos hablando de un 11.38 en el cóndilo del defecto, aquí estamos en 11.12, pues casi nunca voy a los números, pero es importante ver que esos cóndilos compensatorios empiezan a tener unos crecimientos muy cercanos pues a lo normal. Y eso pues lo vamos confirmando con nuestras tomas. Básicamente, estas son tomas de este año de mayo, de ese caso.
Pero lo más importante es que clínicamente podemos tener el control de esas situaciones con elementos sencillos, no rebuscados, que nos van dando buena idea de lo que está sucediendo en cuanto al plano oclusal. Vuelvo y les digo, el del maxilar superior, que es el que tenemos que rápidamente entrar a modificar. Entonces, una secuencia clínica que nos habla de eso, tan canteados como estemos, comenzamos y vamos haciendo esas modificaciones y acompañando todo ese crecimiento del paciente. Esta es como una secuencia importante de 2012, el antecedente, ¿no? Ya estamos a un año de tratamiento y bueno, 7 años después, por aquí vamos en estas, en estos crecimientos, básicamente. Son tomografías que son, en este caso muy específico, el caso es muy bien seguido también por cirujano plástico también en Manizales, o sea que estas son tomografías médicas pues que se gestionan a través de su entidad de salud, estas particularmente hablando. Vamos a hablar de esta niña, un síndrome de Goldenhar con Brusansky tipo 3, un caso único en la familia confirmado por genética Goldenhar, antecedentes quirúrgicos con cierre de macrostomía, tiene una remoción de apéndices preauriculares, una reconstrucción del párpado derecho, oídos medios, tubos ventilatorios, sin antecedente de ortopedia maxilar y remitido a nosotros por el servicio de cirugía maxilofacial. Estas son ella desde 7 años yo la conozco, pero es al antecedente, es decir, lo que nos comparten las familias de la historia de estos pacientes. Entonces, estos registros evidencian macrostomía derecha, básicamente que la macrostomía no hace referencia a tener una boca grande ni nada de eso, sino a una hendidura labial lateral y apéndice preauricular derecho, de la cual pues es operada. Aquí está más evidente la macrostomía. Habíamos visto un poco en un slide anterior la condición, lado afectado, lado de mínima dimensión vertical, lado de mayor canteamiento del plano oclusal, lado por lo tanto que al hacer masticación de manera más frecuente, pues lo cantea, es decir, lo intruye, y la hemimandíbula del lado contrario crece más, por eso estos pacientes le apuntan a la asimetría facial en el día a día, por lo mismo decimos que esto no es autocorregible. Vemos básicamente la hipoplasia de los tejidos en todo sentido, sagitalmente la mandíbula, la dimensión vertical, el volumen de esa rama y aspecto ascendente y cuerpo. En el lado del defecto es una hipoplasia definitivamente muy marcada en el lado derecho comparado con el izquierdo. Obviamente que la clasificación de Brusansky aquí es 3 y los planos